estamos el día de hoy en este podcast, en este episodio. Las reinas no se rajan. A mí me encanta el título y no me canso de decirlo. Con Argelia Núñez, donde es un aprendizaje, es una vivencia y es un poquito reflejarnos todas las mujeres y aprender. ¿Qué se trata, Argelia, o no? Claro que sí. Contenta, muy contenta de estar aquí platicando contigo de mi libro. Sí, mi libro es un libro que se escribió para ayudar a otras personas, a las mujeres que de alguna manera estén viviendo circunstancias que les reten, que sientan el impulso de rendirse y que definitivamente tengan que tomar la decisión de continuar y superarlas. Y pues principalmente lo que yo hago es contar ciertos episodios de mi vida en mi libro, en los cuales cualquier mujer se puede identificar. Yo siempre digo, me veo en ellas y estoy segura que se ven en mí. Y lo interesante de todo eso es que vienes de presentarla, por ejemplo, en una feria muy importante que es la de Guadalajara, en la Feria del Libro. Platícanos un poquito de esa experiencia. Ay, pues mira, la verdad es que estoy gratamente impresionada. La Feria Internacional del Libro hoy por hoy es el evento más importante de los de su tipo a nivel internacional. Este año tuvieron como invitado a la Unión Europea autores realmente pues de talla muy alta, ¿no? Yo me sentía conmovida, ¿qué te digo? Impresionada, muy feliz y no intimidada, pero sí muy consciente del escenario donde estaba presentando mi libro, porque de repente pues volteas y ves todas las editoriales, ¿no? Sí, claro. Corrúa, Planeta, títulos que ya hemos leído la mayoría de la gente y que dices, bueno, en mi caso, Las reinas no se rajan está aquí, ¿no? Además, yo nunca había ido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, para mí marca un episodio muy importante en mi vida, porque nunca pensé que la primera vez que fuera, aunque ya sabía que existía y todo esto, porque pues, me gustan las letras, nunca pensé que mi primera vez fuera para ir a presentar mi libro. Y qué interesante, ¿no? Y sobre todo que es una lectura muy digerible, que eso me gusta. Al momento decimos la lectura, yo siento que le hace falta mucho a la gente leer, porque es cultura. Y más cuando vas a aprender y de vivencias, porque te identificas más, vaya. Es como una novela, pero real. Y dices tú, yo podía estar aquí y yo pudiera hacer eso. Sí, yo lo escribí pensando precisamente en que a mí me hubiera gustado, cuando yo vivía aquellas circunstancias que yo cuento en cada uno de los capítulos, que alguien que hubiera ya pasado por lo que yo estaba pasando, viniera y me contara que lo que yo estaba haciendo era un camino seguro para estar mejor, ¿no? Que definitivamente lo fue y lo platico y lo cuento en cada página, pero pensando, como hago también mucho énfasis en la sororidad, en la empatía, en pensar en otras mujeres y en tratar de arreglar el mundo o de contribuir a que el mundo esté mejor. Es por eso que me atreví a compartirlo. Muchas veces me dicen, pero oye, o sea, ¿cómo? ¿Por qué contar tu vida o episodios dolorosos? Que no son tan gratos, ¿no? Quizás. Porque pues mucha gente dice, bueno, pues eso me lo guardo y que nadie lo sepa, ya lo viví, ya lo superé, pues yo me lo quedo, ¿no? Qué padre que mi vida ahora esté mejor, pero yo como sí sé qué es lo que siente una mujer cuando vive violencia, como sí sé lo que siente una persona cuando quiere estudiar y no le ayudan o se lo evitan, más allá de que no le ayuden, como sí sé lo que es que una mujer salga a buscar trabajo y que no se lo den porque sus circunstancias anteriores la llevaron a tomar decisiones que le impidieron continuar estudiando, como sí sé lo que es desarrollarte en un medio laboral hostil por la discriminación de género, por el abuso laboral. Y por todas esas razones, que estoy segura que quienes nos escuchen me van a entender, por esas razones es que lo escribí, porque creo que hay que visibilizar las cosas, no hay que normalizarlas. Cuando te callas lo que sucede, cuando aprendes nada más para ti mismo, entonces te haces parte de todo un problema, porque no contribuyes a que las cosas cambien o mejoren. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este libro o qué nos va a dejar en la lectura? Creo que sinceramente lo que van a aprender es que
Todos somos seres humanos, Ujú. todos estamos expuestos independientemente de dónde naces, dónde creces, dónde te desarrollas. Y el mensaje claro es, siempre se pueden hacer las cosas de una forma diferente y siempre hay una manera de cambiar tus circunstancias. Otro mensaje que está ligado a esto que yo digo es, las circunstancias no te definen. Ujú. Lo que te define es lo que haces con tus circunstancias. Lo digo de otra manera. Cuando una chica, por alguna razón, tiene un embarazo prematuro, no planeado, Ujú. se ve en la situación de decidir qué hace con su embarazo. Totalmente. Sí, hay ahora ya muchas opciones, las leyes y las legislaciones, dependiendo del lugar donde vivas, pues te dan la posibilidad de elegir qué quieres hacer, ¿no? Entonces, ¿quieres tener a tu hijo o quieres no tenerlo? ¿Y qué implica tenerlo? ¿Y qué implica no tenerlo? ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo lo platico de una manera bastante cercana porque es como a mí me pasó. Ujú. Nadie podría imaginarse que una niña de 16 años que creció en un contexto familiar tan clásico, tan lleno de normas, tan lleno de reglas morales, tan católico, donde las niñas ni siquiera nos poníamos short, o sea, sobreprotegidas 100%, llegar a una ciudad, yo lo platico, o sea, muchas veces el que los padres nos protejan tanto nos hace vulnerables, porque te aseguro que mi mamá y mi papá jamás imaginaron que cuando yo llegara a la ciudad Ujú. a estudiar, que era mi sueño para tener una carrera, me iba a encontrar con un contexto que yo no conocía, con un joven que siempre creció, vivió y creció en la ciudad, y jóvenes iguales que él, que para mí fue totalmente sorprendente, y queriendo encajar en estereotipos como la mayoría de las chicas Quieren. hoy en día lo hacen, pues yo dije, pues sí, esto es lo que Hace se todo usa. mundo. Sí, o sea, vamos al día de campo, esto es normal. Ajá. Porque aparte, la educación que yo había recibido en mi casa era muy discreta. Ujú. Nada que ver con lo que yo me encontré en En la la ciudad, ciudad. ¿no? Entonces, pues, me embarazo Ujú. sin saber cómo, ni cómo enfrentarlo, pero lo que sí rescato yo de esta circunstancia y de cada una de las cosas que yo cuento es que, si bien es cierto, ocurrió algo que yo no planeé, si bien es cierto que las chicas que me están escuchando pueden verse reflejadas en mí, también es cierto que yo hablo de la responsabilidad. Más allá de la circunstancia, más allá de lo que me implicó a mí darme cuenta de lo que había pasado, sí tuve que entender que tenía que decidir qué hacer con mi bebé, si tenerlo o no. Y cuando decidí tenerlo, sabía que el camino era casarme, porque así lo marcaban las normas de mi casa. Exacto. Entonces, también eso tuvo consecuencias. Entonces, lo que trato yo de decirles es que cualquier cosa que hagan, por voluntad o no, conscientes o no, de todas maneras hay consecuencias. Y la responsabilidad de cada mujer de asumir las consecuencias de lo que hace, consciente o no, es algo que va a marcar la diferencia en la construcción de una mejor sociedad. Yo no podría haber vivido lo que les platico en mi libro y culpar o responsabilizar a mis padres porque me sobreprotegieron o porque viví en un ambiente patriarcal, o al papá de mis hijos con quien estuve casada y ya falleció porque él fue criado y educado de otra manera, o a las personas que conocí en el trayecto mientras me preparaba profesionalmente, los profesores con los que viví discriminación, o las personas que ya en el entorno laboral también me discriminaban y abusaban porque yo era rubia, porque era joven, porque era madre, porque tenía hijos, porque etcétera, ¿no? Porque tenía necesidad. Sí lo cuento y le pongo nombre y cara a cada cosa que yo viví, pero también hago énfasis en que yo era responsable porque era parte de cada momento, y cada momento se terminó cuando yo quise, y a cada momento yo le di el matiz positivo que yo quise porque así lo decidí. Vuelvo al ejemplo del embarazo, pude haber decidido abortar, pero yo decidí tenerlo. Pude haber decidido, como muchas veces le pasa a algunas jóvenes, pues
tenerlo y no casarse. O no tenerlo y luego emocionalmente vivir con las consecuencias de una decisión así. Entonces, al final de cuentas, son decisiones y más allá de que lo cuente o sepamos de otras historias, casos de mujeres similares al mío, yo creo que lo que tenemos que rescatar es que la diferencia entre cada circunstancia la hacemos nosotras mismas, las mujeres. No pretendo quitarle responsabilidad a quienes agreden, pero sí quiero dejar muy claro que entendí en algún momento de mi vida que peleándome con mis agresores a golpes o verbalizándolo de manera agresiva no iba a lograr nada. Yo me quedo con eso, de que a veces somos muy buenos para juzgar o culpar a los que están de lo que nos está pasando, pero uno es responsable porque uno dice sí o dice no. Sí. Y tiene que cargar con la responsabilidad y eso es bien importante. Claro, mira, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que viven violencia dentro de su familia, ¿no? Y dice, pongamos un ejemplo, ¿no? La mujer, no, yo no me divorcio porque es el padre de mis hijos, no quiero que mis hijos crezcan sin su padre. Eso no es un acto de amor hacia tus hijos, según mi experiencia, porque yo lo descubrí, ¿sí? Pero sí lo llegaste a pensar. Lo decía durante muchos años. O sea, ¿y qué fue lo que? No, yo me casé y desde el primer momento viví violencia, pero me tardé muchos años en decidir irme, o en decidir pedir el divorcio, o en decidir pedir una separación, porque la violencia te nubla la mente, la violencia te hace perder la identidad, la violencia te hace perder la perspectiva, te olvidas hasta del amor propio. Entonces dices, yo decía, no, ¿cómo me voy a divorciar si en mi familia no hay divorcios? Qué vergüenza para mis padres. ¿Qué van a decir mis tíos? ¿Qué voy a decirles a mis hijos cuando los lleve a la escuela y su papá no vaya? ¿Cómo van a crecer mis hijos sin su papá? ¿Cómo? ¿A dónde voy a ir si no estudié? No tengo a dónde llevarlos. Y todo eso que les platico, que yo pensaba y que yo decía y que yo creía, eran solamente pretextos que en mi mente yo encontraba para no tener el valor de tomar una decisión que me implicara un riesgo, que me implicara un esfuerzo extra. Entonces, cada vez que yo me encuentro con una persona que dice es que vivo violencia o estoy viviendo esto, le digo, vete, le digo. No permitas que continúe eso. No, pero ¿a dónde voy a ir? No, pero ¿qué van a decir? No, pero que mis hijos sin su papá. Vete, sé valiente y rompe con el ciclo de violencia. El día que yo decidí que ya no podía sostener una circunstancia así, que tenía que hacerlo porque ya no podía ocultarlo a mis hijos, ese día tuve que ser muy, muy fuerte porque no fue fácil. No fue fácil salir a trabajar, a buscar trabajo para empezar y que nadie te diera trabajo. No fue fácil. ¿Cuántas mujeres prefieren quedarse con sus agresores porque no tienen trabajo? Porque salen a buscar y nadie se los da. Entonces regresan a la casa y aguantan. Y siguen siendo parte de una cultura, siguen siendo parte de un problema. Entonces, no es así como yo me imagino a las mujeres en el mundo. Yo me imagino un mundo lleno de mujeres felices que cuando estén casadas estén porque son felices con la persona con la que se casan, no porque se sientan incapaces de estar mejor en otra parte. Insisto, lo digo con todo el respeto que me merecen, con toda la empatía que me merecen, porque yo lo viví. La Argelia de hace 10 años, 15 años, 20 años, 28 años, ni por error se atrevería a pensar como yo estoy diciéndolo. Cuando vives en un entorno laboral hostil,
de hombres que piensan que las mujeres, por ser mujeres, somos tontas. O por ser rubias, somos tontas. Estereotipos, ¿no? Ajá. También yo pude haber decidido pelearme y gritarles y señalarlo en su momento, pero yo entendí que no, primero no les iba a ganar en ese momento, porque primero tienes que analizar tus circunstancias, verificar tu inventario. Sí, yo era una directora en un centro empresarial donde había puros hombres, ¿no? Llegué a una ciudad donde nadie me conocía, donde yo no conocía a nadie. Y aunque sí estaba totalmente capacitada porque me ofrecieron el puesto porque tenía la experiencia, puesto que venía de un centro empresarial anterior, de todas maneras yo no me metí en una pelea y en una batalla sin saber que era capaz de superarlos en conocimientos. Claro. Entonces, y no me peleé. Y de verdad, el día que yo me fui por la puerta de enfrente, como yo lo decidí desde un principio, apoyada en la Ley Federal del Trabajo. Obviamente. Obviamente, porque la estudié. Y porque en el lugar que yo trabajaba, se atendían asuntos de patrones y colaboradores. Entonces yo tenía totalmente la claridad de cómo debe de ser una organización, cómo debe de ser una empresa, cómo debe de ser un empleador y cómo debe de ser un empleado. Yo tenía claro cómo eran los estatutos de la organización para la que yo trabajaba, quién podía despedirme, quién no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez insisto, son decisiones, pero decisiones bien pensadas y decisiones asumiendo la responsabilidad tuya, porque yo podría, te juro que muchas veces sentí ganas de un día, lo cuento en uno de los capítulos de mi libro, un señor me aventó una computadora porque estalló de ira por una situación que yo no tenía nada que ver, estando ahí otro consejero y aventó la computadora casi en mi cabeza. Probablemente yo hubiera podido ir al día siguiente a poner una demanda. ¿Sí me explicó? Sí. Pero eso realmente me hacía a mí sentir mejor como mujer y como empleada, como colaboradora, como directora. No. Sí me dolió, sí lo entendí, sí dije yo nunca voy a hacer eso. Al día siguiente fue el otro consejero y muy apenado se disculpó en nombre del otro y me pidió que le mandara la computadora aventada con un mensajero. Pero ¿a dónde voy con esto? Más allá de ejemplificar o de platicar, el día que yo me fui de esa organización y saqué la Ley Federal del Trabajo y saqué los artículos en los que se sostiene una rescisión laboral con responsabilidad total para el patrón, mencioné cada episodio que yo viví con esas personas. Le dije, mira, esta situación encaja aquí, está aquí, este correo así, estos mensajes así, y esto amerita rescisión. Entonces, ¿de qué manera yo le corregí una situación no positiva? Le di una gran lección a esa persona. Te aseguro que no le quedaron ganas de volver a tratar mal a una mujer. Yo creo que ahora sí saluda. Yo creo que ahora sí dice buenos días a las mujeres en especial. Y yo ejercí la justicia que yo conocí en cuanto a la Ley Federal del Trabajo de mi país. Y ahora lo puedo contar en un libro, ¿sí? Y de esa manera contribuyo a visibilizar ese tipo de problemas y de circunstancias adversas de las que tantas y tantas mujeres nos adolecemos. Porque yo siempre quiero dejar claro, o sea, el que yo haya tomado decisiones que no tengan que ver con el radicalismo, si es el término correcto,
no quiere decir que no esté sumándome con mis propias acciones a la lucha de todas las mujeres por combatir la violencia y la discriminación. Así es. Sí, viví todas esas cosas, mi camino fue otro y lo sigue siendo, yo creo que a medida que haya más mujeres capaces de sentirse capaces de tomar decisiones saludables, vamos a educar mejores niños. Otro ejemplo, ¿qué hace una mujer cuando está viviendo un proceso de divorcio y el esposo no le da la pensión? O aunque se la dé, hay veces que aunque se la dé, incluso hay se llama violencia vicaria, cuando el esposo no le da la pensión. Y cuando hay ahí de por medio bienes y manutención. Pero muchas veces las mujeres condicionamos a los hombres que no nos dan la pensión de nuestros hijos, entonces no te presto al hijo. Y eso está mal. También. Muy mal. Y el meter a los hijos en una disputa, el usar a los hijos para lastimar a los padres, porque más allá de lo que haya entre las personas, los hijos tendrían que estar a salvo, ¿no? Y hablo por mi propia experiencia. Yo viví eso y yo sí le prestaba a mis hijos a su papá. Incluso él falleció, el día que él falleció, mis hijos habían cumplido años una semana antes y otra semana antes. Es decir, Frida nació el 4 de octubre, Emerson el 11 de octubre y él falleció 3 días después. De los cumpleaños de ambos. Y se los presté. Y les debía la pensión. Y él tenía otra relación. ¿Qué trato de decirles con esto? Que yo las entiendo. Yo entiendo lo que vive una mujer cuando está en un proceso de separación y en un proceso de divorcio. Cuando son víctimas de circunstancias como las que yo cuento. Pero lo que vengo a agregarles es que yo decidí no pelearme. Yo decidí sí prestarle mis hijos. Yo decidí sanarles el corazón a mis hijos y decirles que su papá los amaba a su manera. Claro. Y que él era responsable de lo que él hiciera y ellos eran responsables de ser los mejores hijos. Nunca se imaginaron que 3 días después su papá iba a fallecer. Pero siempre lo pongo de ejemplo porque muchas veces las mujeres que están sumidas en su dolor, en sus afectaciones, cuando viven violencia o cuando están viviendo un proceso de separación, envenenan el alma de sus hijos y usan a sus hijos para lastimar a los padres, cuando no se dan cuenta que en realidad a quien le están causando un daño terrible es a sus hijos, porque sus hijos van a ser unos adultos nocivos para con quien con ellos convivan. Y se va repitiendo, ¿no? Estos patrones, claro, indirectamente. Entonces, insisto, mi libro es un mensaje de concientización de que siempre se puede, de que siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, de que las mujeres somos parte de la solución, porque somos formadoras, porque somos creadoras, porque nacimos para dar vida. Aunque hay algunas que decidan no hacerlo, también es muy respetable, pero se mueven en entornos donde también tienen que ver con otras personas. Entonces, sí me sumo de esta manera a todos los movimientos feministas que hay, pero sí dejo muy claro que yo en mi camino entendí que hay una forma distinta de vencer las circunstancias y superarlas y verlos desde arriba. Yo cada vez que me topo con alguien que no me quiere, o alguien que pone trabas, que me pone trabas, que me hace daño o que intenta hacerme daño, siempre digo, bueno, yo soy hija de 2 personas que se amaban mucho. En mi casa siempre se habló de amor de Dios y de amor al prójimo y siempre se ejerció. Entonces, y además la vida con mis circunstancias me dio la oportunidad de entender que todo lo que haces en esta vida tiene consecuencias. Y entonces yo decido decirle a esa gente que a esta vida vinimos a construir, no a destruir. Y
que como siempre he superado mis circunstancias, así lo voy a hacer y así lo voy a seguir haciendo. Porque de veras, o sea, el otro día me decía una señora, dice, es que hay que crecerte ante el dolor y las circunstancias. Sí, le digo, sí se puede construir desde el dolor. Yo sueño con que haya mujeres cada vez más amables entre sí. O sea, más como tu beba, que me invites al programa, al podcast. Más mujeres como yo que decían compartir lo que aprendieron, lo que les funcionó. Más mujeres que seamos capaces de ayudar a otras. Más mujeres que seamos capaces de reconocer lo que otras hacen mejor que nosotras y les aprendamos. Y más mujeres que seamos conscientes de que nuestra existencia tiene que valer el aire que estamos consumiendo. Y sabes que sí es cierto, porque todo lo que dices al final de cuentas es como un miedo, el miedo al cambio, al miedo a esforzarnos, el miedo. Y todas las situaciones, yo siento más de las malas, uno aprende y construye la mejor versión de uno gracias a esas situaciones que pasaron atrás. Nada más es como ver el enfoque o verlo desde arriba, como lo comentas tú. Claro, yo siempre les digo a mis hijos cuando nos está pasando algo que no es cómodo, les digo, no se preocupen, alégrense, porque nosotros hemos comprobado que cada vez que pasamos algo difícil, siempre resulta algo muchísimo mejor. Ajá, como que desempañan el vidrio y lo ves diferente. Piensa en la introducción de mi libro, yo nací en un pueblito, en un ranchito, en una finca donde ni siquiera había luz eléctrica. Yo siempre pensé que quería estudiar, que quería tener una carrera, que quería rebasar las montañas que yo veía, ¿no? Pero nunca pensé que para que eso se cristalizara yo tenía que salir de Casas Blancas huyendo en el caballo, en la yegua mora, como lo cuento, y luego estar un año en un lugar esperando a ver si podíamos regresar a nuestra casa para que mi papá al final se diera cuenta que ya nos habían despojado de todo, las personas malas. Y que iba a tener que llegar a Durango y que iba a tener que salir embarazada y que iba a tener que casarme y que iba a tener que luego ser viuda y luego empezar de cero y tantas cosas como lo cuento para estar aquí. Pero déjenme les digo, mi vida es muy bonita. Y es gracias también a todo lo que pasaste. Si no hubiera pasado todo lo que viví, no sería capaz de estar sentada esta tarde hablando contigo platicando de esto. Si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, si no hubiera nacido donde nací, si no hubiera tomado las decisiones acertadas o no que tomé, yo creo que no habría llegado a vivir a Mexicali, a escribir mi libro, a andarlo presentando y siendo valiente una vez más, contando lo que yo viví y arriesgándome incluso a que me pregunten por qué, ¿no? Y eso a veces es difícil, ¿no? Porque es como que abres el alma. Sí. Abres el alma y le expones a todo mundo. Y puede opinar para bien, para mal. La gente a veces no sabe los contextos y es muy fácil, sobre todo ahora con las redes sociales, dar tu opinión y agredir. Sí, es que volvemos a lo mismo. Los prejuicios morales son muy feos, ¿no? La gente piensa que porque se maquillan bonito las mujeres y los señores tienen un traje y tienen dinero, son perfectos, pero a lo mejor tienen el alma más negra que Satanás. Totalmente. Entonces, yo creo que a mí hace poco alguien me preguntó, ¿y por qué decidiste contar tu vida en un libro? Porque quiero precisamente cambiar las cosas, porque de nada me hubiese servido haber vivido todo lo que viví y guardármelo. Total, yo ya vivo muy bien, ¿no? O sea, ya estoy estudiando mi segunda carrera, mis hijos están estudiando su segunda carrera, mis hijos son personas saludables, no agreden a nadie, no lastiman a nadie, tienen relaciones saludables con personas saludables. Mi hijo a punto de casarse, mi hija con su novio, muy bien, unos enfocados a la belleza y a la salud, y Frida y Ander abogados. Entonces diría, pues qué caso tiene que Argelia ande contando cómo es que llegó a convertirse en una empresaria. Que se quede con lo que hay ahorita, ¿no? Y que la gente la vea así muy bien con su pelo planchadito. Pues no. O sea, ¿cuántas almas hay, cuántas personas hay que están dudando si permanecen en un círculo de violencia y siguen siendo parte del problema,
o tendrían que ser valientes y tomar decisiones que las lleven a estar en un lugar mejor, con mayor dignidad, con mayor compromiso y con mayor impacto benéfico para quien las trate y conviva con ellas. Pero también aquí hablamos mucho, por ejemplo, siento que lo que falta en autoestima, porque se va perdiendo, se va degradando, tener apoyo psicológico gratuito. Yo digo, hay muchos centros de salud, pero realmente el psicólogo se necesita mucho de este tipo y no se tiene. No cualquiera es accesible un psicólogo, el acudir, el ayudar, el que alguien te ayude y que te muestre quizás el panorama, porque estás adentro y no ves la situación tal cual es. Sí, yo te decía hace ratito que cuando una persona vive violencia, discriminación o abuso, tiene completamente nublada la vista. O sea, no piensas con claridad, incluso crees lo que te dicen tus agresores que eres. O sea, que eres tonta, que eres esto, que eres aquello, ¿no? Pero yo siempre aconsejo eso que tú dices, cuando entiendas que esa circunstancia ya te rebasó, que no puedes estar ahí, que ya no puedes más, busca ayuda. Busca ayuda. Yo la busqué, yo fui al DIF a buscar terapia psicológica y ahí fue donde me enteré de que era víctima de violencia, que tenía que tomar decisiones y que tenía que salir de ese círculo de violencia, porque si no salía de ahí, entonces ya los afectados iban a ser mis hijos, no solo yo. Entonces, siempre digo, busca ayuda. Cuando ya busques ayuda y ya la encuentres, encuentra la inspiración que te motive todos los días a tomar decisiones que te empujen hacia adelante. Y luego, sé valiente. Decide todos los días insistir. ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo se logró en ti? Era todos los días a través de eso, la inspiración. Frida a veces me dice, mamá, yo me acuerdo cuando salías a buscar trabajo, te levantabas y te arreglabas y te peinabas y te ponías tu mejor ropa, tu mejor blusa para ir a buscar trabajo y regresabas y no lo habías encontrado. ¿De dónde sacabas fuerzas para salir al día siguiente? O, por ejemplo, a veces mi marido me dice, ¿por qué no te fuiste con tus papás? Y siempre platico, mi papá muchas veces me dijo, Argelia, tú no tienes necesidad de vivir esas cosas. Eres nuestra hija más chica. Vente al rancho, ayúdame a administrarlo, mira, sirve que tus hijos nos hacen calor a tu mamá y a mí. Pero yo siempre fui muy clara con mi papá. Recuerdo que le dije que él había hecho conmigo lo que había podido como padre. Y era mi responsabilidad hacer lo propio con mis hijos. Y que si mis hijos, aparte, por otro lado, era un riesgo que yo hiciera eso, porque si mis hijos veían que yo delegaba mi responsabilidad como madre a mis padres, entonces les estaría dando un ejemplo muy, muy grave, porque el día de mañana ellos harían lo mismo. Cuando tuvieran una situación de responsabilidad, también serían capaces de ir a dejar sus hijos o de ir a que los ayudara su mamá y su papá. Entonces nunca quise que mis papás me ayudaran. Y me acuerdo que mi papá me dijo, hija, va a ser un camino muy difícil, cuesta arriba. Le dije, sí, yo lo sé. Y volviendo a tu pregunta, todos los días salía con la esperanza y la conciencia de que iba a poder. Y muchas veces me dijeron que no. Pero esos no me hicieron que me diera cuenta que tenía que arreglar cosas. Cuando fui a buscar el primer trabajo y me dijeron, es que usted no terminó la preparatoria, dije, es que las mujeres que estudian, que tienen una preparación académica o una carrera técnica, tienen una herramienta más para salir adelante. Entonces ahí entendí que tenía que estudiar. Cuando logré terminar la preparatoria y ya con el certificado en mano, que pude conseguir un trabajo como vendedora de publicidad, entendí muchas otras cosas. Entendí que no es suficiente con que cumplas una meta. Por eso se me hizo una adicción a estudiar. Actualmente, como te decía, que ya se te hizo estar estudiando y estudiando. Totalmente. Yo, si mal
no recuerdo, desde que retomé mis estudios, cuando ya me quedé sola con mis hijos, no he descansado. Primero la prepa, luego la carrera, luego la maestría, luego los diplomados de la Organización Internacional del Trabajo, luego me fui a Vietnam, me fui a Costa Rica becada por la OIT, luego entré a la UNAM a hacer el de perspectiva de género y combate a los delitos de violencia contra las mujeres, diplomado en vinos y luego ahora la carrera de Derecho y estoy por terminar y estoy pensando que más voy a hacer. Pero se me hizo una adicción porque entendí que las mujeres, entre más preparadas estamos, primero estás saludable, porque una mujer que estudia no piensa tonterías. Exacto, yo creo que ahí das en el clavo. ¿Verdad? Alguien que está mente ocupada, no hay tiempo. No hay tiempo, esa es la verdad. No tienes tiempo, de verdad, o sea, una mujer que se mantiene ocupada en estudiar, en aprender algo nuevo, en ayudar a otros. O sea, ahorita me preguntabas qué estaba haciendo. Pues estaba revisando unos documentos porque tengo que actualizar los registros de marca de mi asociación civil y te vas enterando de un montón de cosas y te vas haciendo una persona más capaz y vas aprendiendo a tener temas de conversación de temas que ni siquiera, valga la redundancia, ni siquiera pensabas. Y te vas insertando en un mundo donde construyes a donde quiera que vas. Pero es por eso, la respuesta es buscar ayuda, encuentra una inspiración y todos los días agárrate de esa inspiración y no te rindas, siempre se puede. De verdad, es una frase que mis hijos y yo siempre repetimos, siempre se puede. Si no se pudo por aquí, si fui a venderle publicidad a un señor y no me recibió, yo ya tenía otros 3 prospectos en mi camino, iba y los buscaba. Y así llegaron una y otra oportunidades. La verdad es que el camino es no rendirse. Como dice, hay una frase que el otro día me dijo mi hijo, mamá, es que tú eres así, me dijo, tú le dices a las circunstancias o a la gente que te reta, ríndete en tratar de que yo me rinda. Está bonito. Y de eso se trata, yo creo. Entonces, para concluir este libro, siento que es un reflejo y también una herramienta para todas esas mujeres que están en ese proceso, que no se sienten a lo mejor cómodas en su situación y están buscando algo que las motive a salir. Sí, yo las invito a pensar con amor a la vida. Es difícil que cuando una persona vive circunstancias difíciles piense en Dios. Yo llegué a pensar que Dios no existía. Muchas veces le pregunté dónde estaba. ¿De veras? Claro. Es difícil pensar que la vida puede ser más bonita, pero se los digo en serio, sí es posible. Y las invito a pensar que sí es posible porque me siento totalmente responsable de tratar de influir con mi testimonio en las que me quieran escuchar y me puedan escuchar. Somos responsables de tener un mundo mejor, más humano. Debemos de ser valientes y arreglar lo nuestro. Debemos ser compasivas con las demás, acogerlas, darles la mano. Y debemos enseñarle a las que no son sororas con nosotras, que nosotras sí somos, que nosotras hacemos cosas diferentes en beneficio de todas. Yo creo que si dejamos de dividir, en vez de las sumar, matemáticas nos lo dicen muy fácil, sumar y multiplicar. Mucho mejor y potencializar. Sí, exacto, sí, siempre se puede. Siempre se puede. Para toda la gente que nos está viendo en este podcast, ¿dónde podemos encontrar el libro y en redes sociales cómo encontramos? Pues así como mi nombre, Argelia Núñez, en Instagram, Twitter y Facebook, y en todas las plataformas digitales lo buscan en Amazon, en Kindle, en Sanborns, en Mercado Libre, le ponen el título del libro
Y además en mis redes sociales hay una publicación fija donde viene la liga que los lleva a todas esas plataformas. Lo encuentran en versión digital y en versión impresa. A mí me encanta más lo impreso, como que, Sí. ¿verdad? Si lo Los libros siente tienen uno, que oler al libro. tienen que oler y sentirlo. Así que una herramienta, yo creo que, y también sumarnos entre mujeres es bien importante. ¿No? Claro. El apoyarlos, el sumarnos nos hace más grande y es aprendizaje de todas. Claro que sí. Yo siempre digo eso, ¿no? Hay que sumar, hay que multiplicar y hay que ayudarnos entre todas. Ya para cerrar, yo me acuerdo que yo veía, así como tú que Sí. eres artista de la tele, No, ojalá. yo veía a las actrices y a las conductoras de televisión Sí. y yo decía, "Ah, seguramente ella no vive esas cosas que yo vivo". Pero la verdad es que cada cabeza es un mundo, cada quien vive sus propias circunstancias y es nuestro deber hacer que las nuestras inspiren y ayuden a las demás. Pues felicidades por ayudar a muchas mujeres y abrir tu corazón a toda la gente. Eso es importante, abrirlo, sumar y apoyar y ojalá que esta lectura le haga reflexionar y tomar la decisión que sea correcta para cada quien. Así es. Muchas gracias, Argelia. Gracias, Beba. Gracias a Fue un todos. placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.